Porque Larry Bird del mito de Indiana de Boston, el paleto granjero, de Friends League. Es el mayor trash talker de la historia del deporte. Pese a su aspecto de niño bueno, pese a sus modales aseados. Nada de eso importa, Bird podía hacerte llorar si la tomaba contigo. Porque era astuto, era inteligente, era cruel. Y muy incisivo. En un partido frente a Detroit, Chuck Daly pone una marca fija sobre Bird. Seguramente el más correoso defensor en décadas, de nombre Dennis y de apellido Rodman. Larry se dirige al banquillo contrario y dice a Chuck Daly: Chuck, si no cambias pronto a este chico os voy a machacar. Siguiente jugada, triple de Bird en la cara de Rodman. Chuck, en serio, cámbialo. Boston recupera el balón, que llega a las manos de Bird. Y sí. Lo han adivinado, clava otro triple en la cara de Rodman. Y dice: vamos Chuck, me estoy divirtiendo. Quítalo ya porque esto es demasiado fácil. Así es el trash talking. Es el arma secreta de los chicos malos de la NBA. El arma secreta de las mujeres divorciadas con hijos. Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca MGTOW. Estás viendo un video MGTOW para MGTOW. El trash talking es un término utilizado en la NBA para denominar el lenguaje basura. Es decir, los insultos o comentarios más o menos hirientes que sirven para desconcentrar y, a veces, sacar por completo de sus casillas a quien lo recibe, por parte de quien lo espeta. Las madres divorciadas o separadas de más de 30, que se han pasado toda su juventud detrás de alfas, utilizan la misma técnica. En el baloncesto el objetivo es ganar un partido, desconcentrar al oponente, hacerle fallar un tiro. Los mejores en esto consiguen que el oponente pierda los nervios y sea expulsado por el árbitro. Ellas usan la charla basura para conseguir dinero, racionar y evitar el sexo. A veces incluso intentan castrarte mentalmente, las más expertas consiguen que te expulsen también, pero no de la cancha. Buscan que cometas una falta flagrante doméstica. Para que un juez te expulse de tu casa, sí. Rodman tomó nota de aquella primera experiencia con el trash talking. Y llegó a otro nivel, el juego mental de la charla basura. Tan experto que para los árbitros, podía aparentar ser un chico bueno más. A Rodman le encantaba explorar la naturaleza femenina. Conocer a la mujer, sus virtudes y su maldad puede ser una ventaja en tu juego, por eso el hombre MGTOW conoce a la mujer, no se trata de odiar, los MGTOW no odiamos, somos jugadores veteranos que jugamos limpio pero sabemos defendernos ante el juego sucio. Rodman dijo una vez: ¿sabes? Se trata de un juego mental. Cuando quieres meterte en la mente de alguien, es muy fácil. Iré allí y escarbaré, lo haré. Me meteré bajo su piel. El mejor duelo de Dennis fue durante las finales de 1996, cuando los Bulls se encontraron con los Seattle Supersonics. Rodman tenía enfrente a Frank Brickowski. Un jugador de 36 años veterano y curtido en 1000 batallas. Este emparejamiento defensivo lo podemos comparar al emparejamiento de un hombre de 36 años con una madre divorciada de más de 30 años, el hombre de 36 piensa que controla la situación. Es un veterano, curtido en 1000 batallas. A este tipo seguro que algún amigo le intentó prevenir. No querrá ver las señales ni escuchar a advertencias. Mientras tú intentas hacer tu juego, siguiendo las reglas, ella buscar el caos, su única regla es que, si no se entera el árbitro es legal, incluido el castigo psicológico, menosprecios e insultos. El primer error que cometía un jugador cuando era presa de Rodman es participar activamente en su charla basura. El bueno Brickowski cayó como un tonto en las provocaciones de Rodman. Rodman le dijo a Brickowski: tienes paz y amor aquí, tienes el símbolo del SIDA aquí y tienes el símbolo de los gays y lesbianas en la parte de atrás. Rodman ya estaba en su cabeza. Durante el tercer partido de la final encolerizó a Supersonics hasta el punto de que Frank Brickowski y la estrella Shawn Kemp fueron eliminados por faltas personales. La mujer divorciada también busca tu eliminación. Cuando una mujer divorciada con hijos empieza con su charla basura debes reconocerlo de inmediato. Empezar a tantearte escupiendo cosas como: yo quiero a alguien que me valore. Yo sé lo que valgo. Quiero a alguien que sea un hombre. Sé un hombre. Mis hijos son lo primero. Es mierda de la buena, con las que comenzar una buena charla basura. Rodman dijo de Brickowski: parece tonto, ya es la segunda vez que le expulsan en los 3 partidos disputados.
Brikowski terminó desquiciado en aquella final, faltas fragantes, expulsiones, estás eliminado y Rodman sigue en tu cabeza. Las mujeres divorciadas con hijos buscan lo mismo, que cometas una falta técnica. La virulencia de la charla basura irá incrementando exponencialmente con el paso del tiempo. Sobre todo a través de WhatsApp. Donde no tendrá que dar la cara para hacerlo. Yo no follo con alguien por regalarme unos trapitos, no soy una guarra. No soy como esas putas con las que salías antes. No soy como tus amigas. Tu mejor amigo, creo que quiere algo conmigo, y me da asco, creo que es un pervertido. Si no quieres a mis hijos es que eres un cerdo. Te estás aprovechando de mi situación económica complicada. Sabes que no puedo trabajar porque tengo que ocuparme de mis hijos. Si eres de una región en concreto te dirá, no pareces de esa región, los de esa región son caballeros y tú no lo eres. En este punto si todavía sigues con ella. Te aconsejo que te des la vuelta y corras, hasta que las patas te lleguen a las orejas. Las charlas diarias continuarán. Sobre todo charlas de los beneficios de una vida sin sexo. Debes saber que ella después de haber estado con todas las pollas que quiso a los 20. Y tener 2 hijos. No quiere tener sexo, sobre todo con un hombre beta. Cuando ya no le queden excusas te dará sexo de muy mala calidad, haciéndose la muerta en la cama. Una muerta que no se mueve. Pero que no dejará de hablar. Si hay suerte para ella, con el trash-talking en medio del sexo, te provocará un gatillazo. Intentará cuando menos, que relaciones sexo con problemas. Educándote como a un perro. Por eso no dejará de hablar mientras lo hacéis. De su madre, de los gastos, de lo que hay que comprar. Así será su trash-talking en la cama. Educarte a relacionar el sexo con problemas, no con placer. Y más te valdrá que no pierdas el hilo de la charla basura. Otro asunto a tener en cuenta, es que, aunque ella no se mueva, tú esfuérzate, y dalo todo, o no se volverá a abrir de piernas para ti. El siguiente nivel de trash-talking es el definitivo, llegados a este punto, alcanza niveles insoportables. Ella busca una falta de eliminación para sacarte del partido. Una fragante con la que victimizarse. Y no será como el básquet donde es necesario un contacto físico. Bastará con que la dediques algún insulto. Con eso basta para una orden de alejamiento, es el fin de tu juego, has perdido, y has sido expulsado de tu casa. La pregunta es: ¿se puede hacer algo contra el trash-talking? Sí. La respuesta es Nicktoon. Damon Green, uno de los especialistas en trash-talking de esta década, dijo: hay 2 jugadores que se retiraron el mismo año, 2016, y ante los que Damon desistió. Nos referimos a Tim Duncan y Kobe Bryant. Veamos los motivos. Jamás gastaría mi aliento con Tim Duncan. Cuando intenté decirle chorradas parecía que se comportaba como si fuera un árbol justo delante de mí. Ningún tipo de expresión. Así que me dije: vale, se ha terminado. Nunca más volví a hacerle trash-talking. Desde entonces, cada vez que se iba al suelo, era la primera persona en ir a ayudarle. Como si fuera su compañero, detalla Green en una entrevista. Solo Nicktoon te enseña a ser fuerte como un árbol. No se trata de ser un maleducado y odiar a las mujeres y pagarlas con la misma moneda. Se trata de ser plenamente consciente de lo que ellas intentan, con los conocimientos que enseña Nicktoon y que no vean en tus mirada fisura. Que entiendan que no pueden meterse en tu cabeza. Si no pueden entrar, no pondrán destruirte psicológicamente, y Nicktoon es la barrera. Los igualitarios. Los púas. No se preocupan por darte la armadura que te haga como un árbol ante este tipo de mujer. Están enganchados a la plantación y sus reglas. Y decir: cuidado con este tipo de bagil, no está permitido en la matriz. No todas las mujeres son así de despiadadas, pero en concreto este tipo de mujer que intenta meterse en tu cabeza, con su charla basura, debes saber que existe, estar prevenido y ser como Tim Duncan. Los Nicktoon no nos dejamos influenciar por estas interesadas, ahora ya sabes la verdad, difúndela.